there's one thing we could do that would fix everything for us. What? Pray for something to happen to Nick? Es John Garfield. En 1938, este joven llegado del infierno de los barrios bajos del este de Nueva York irrumpió en Hollywood. Entre los papeles más memorables de Garfield se encuentran el de un pícaro muy astuto en El cartero siempre llama dos veces y el de un boxeador rebelde en Cuerpo y alma. Rápidamente la fama de Garfield en Hollywood se esfumó. En 1951 se encontró en un callejón sin salida, teniendo que elegir entre destruir su carrera y traicionar a sus amigos. Aquello le mató, le destrozó por completo, se sintió absolutamente traicionado. Hoy en Misterios y Escándalos recordaremos la caza política de brujas de los años 50 y trataremos de saber por qué John fue condenado por el gobierno federal. Dijo que estaba en contra del comunismo y siempre luchó contra él. No era comunista. No dio los nombres, no fue un soplón. Y por eso le pusieron en la lista negra. Además, sabremos la enorme presión a la que estuvo sometido. Era un hombre con un historial de problemas de corazón, que había sufrido 2 infartos previamente y la investigación del gobierno le provocaba un estrés constante. También conoceremos la extraña leyenda que empañó la memoria de Garfield. Las circunstancias que rodearon la muerte de John Garfield forman parte del folclore popular de Hollywood, del folclore sexual. Soy A.J. Benza y esta es la trágica pero verdadera historia de John Garfield, un hombre cuya fortuna en Hollywood se convirtió en un desastre. I've made a big mistake in my life, and I've got to be this way just once to fix it. They hang you for a thing like that. Oh, but not if you do it right. And you're smart, Frank. You'll think of a way. Plenty of men have. You never did any harm to me. A los 33 años, John Garfield ya era una gran estrella de cine, cuando El cartero siempre llama dos veces llegó a las pantallas en 1946. Nadie había visto nunca a alguien así. Era solemne. Sabía tratar a las damas con dulzura y sorprendió a la crítica. Su vida fue como la que representó en la gran pantalla. Era un chico de las calles que se esforzaba por cambiar su destino y superar la Gran Depresión. Y sobrevivió. Julius Garfinkel, su verdadero nombre, nació en la primavera de 1913, en los suburbios del este de Nueva York. Su madre, Hannah, murió cuando Julius tenía 7 años. Su padre, Jacob, era sastre y casi nunca estaba en casa, así que el joven Julius se lanzó a las calles. Julie Garfield es la menor de sus 3 hijos. No parecía tener demasiado interés por los estudios. Se convirtió en uno de los cabecillas de la banda y estaba fuera a todas horas recorriendo las calles. El pequeño Julius de 13 años buscó la orientación que le faltaba en casa en su profesor, Angelo Patri. Fue Patri quien notó por primera vez la pasión de Garfield por los escenarios. Larry Swindle es el autor de En Cuerpo y Alma. Angelo Patri levantó su ala protectora y envió a John Garfield a la escuela de teatro Hexler, que fue esencial para el futuro de John Garfield. Al darse cuenta de que Garfinkel no era la clase de apellido que se ve en los teatros, el joven actor eligió Jules Garfield como nombre artístico. A los 19 años consiguió un papel en la obra El abogado con Paul Mooney. Fue un gran éxito y consolidó su posición como actor de Broadway, no como estrella de cine. En 1934, Garfield se casó con su novia del instituto, Roberta Seidman. La pareja pronto entró a formar parte de un prestigioso grupo de teatro, cuyos miembros eran famosos por su talento dramático y su orientación izquierdista. Mantenían conversaciones muy acaloradas y el factor político era determinante a la hora de elegir una obra, volverla a escribir, elegir a los actores o publicarla. A diferencia de sus compañeros, Garfield entró en el grupo de teatro por motivos puramente artísticos. La verdad es que no le interesaba la política en absoluto. Solo le interesaba la interpretación, era su gran pasión, y admiraba a los actores del grupo de teatro por lo mucho que sabían. Muy pronto Garfield se hizo amigo de Clifford Odets, un dramaturgo que había en el grupo. En 1937, Odets escribió la obra Sueño Dorado, pensando en Garfield, de 24 años, como protagonista. Pero el director, Harold Clurman, le dio el papel a un actor con más experiencia. Aquello no le sentó bien a Garfield, que se sintió menospreciado. Era como si le hubieran prometido algo y después hubieran roto la promesa. Aunque había rechazado algunas ofertas de Hollywood, aquello fue la gota que colmó el vaso. Garfield aceptó un contrato por 7 años con la Warner Brothers y dijo adiós al grupo. Y hola a Hollywood. A los directivos de los estudios no les gustó el nombre de Jules, así que el actor volvió a cambiar de nombre.
Así, Jules Garfield se convirtió en John Garfield, y en 1938 actuó en su primera película, Four Daughters. El actor Joe Bernard era un buen amigo de John Garfield. El éxito que obtuvo en su primera película titulada Four Daughters fue increíble. Era un papel maravilloso y parecía hecho a medida para él. Siempre interpretaba al perdedor que trataba de convertirse en ganador. Puede que Garfield interpretara a un perdedor en la pantalla, pero el recién llegado a Hollywood fue nominado a un Oscar como mejor actor secundario en 1939. Todo el mundo se enamoró de él. Gustaba a los hombres porque era normal y a las mujeres porque era enormemente sexy. You don't want to overdo it. Neither do you. What have I got to lose? En 1940, 2 años después de llegar a Hollywood, John Garfield tenía en su haber 10 películas de gran éxito. Cuando los Estados Unidos declararon la guerra a Japón en 1941, los directivos de la Warner eligieron al actor de 28 años para actuar en varias películas patrióticas sobre la guerra. Destino Tokio con Cary Grant, I Force Pride of the Marines fueron películas muy populares. Consolidaron la idea de que no solo era uno más, tratando de superar la depresión, sino que luchaba en la guerra por nosotros. Pero las únicas batallas que Garfield libró fueron en la pantalla. John quedó destrozado cuando a los 29 años fue declarado no apto para participar en el ejército por tener el corazón débil. Sin embargo, Garfield estaba decidido a formar parte de la fuerza bélica. Cruzó el océano y fue a divertir a las tropas del extranjero, que quedaron encantados. Los soldados le aceptaron, aunque no fuera uno de ellos. Él solo quería hacer algo. Para demostrar aún más su orgullo nacional, Garfield y la estrella de cine Bette Davis inauguraron la Cantina de Hollywood en 1942. A las estrellas les encantaba hacer esas cosas. Allí servían café con bollos. Las jóvenes aspirantes a actrices y algunas de las actrices más famosas iban allí a bailar con los soldados. Garfield también grabó anuncios para el servicio público. Children are starving, dying. We're being asked not to waste food so that our surplus will help save lives. I've been waiting a long time for that kiss. En 1945, Garfield trabajaba en su 24ª película. El cartero siempre llama 2 veces. En la pantalla, la química entre Garfield y su compañera de reparto, Lana Turner, encandiló a todo el público norteamericano. I hope I can wait. La gente se acuerda de aquella película, recuerdan la oscuridad, el sexo y la intriga. Se sentían muy atraídos el uno por el otro y eso se refleja en la pantalla. Y fuera de ella también. Durante el rodaje de El cartero siempre llama 2 veces, se rumoreaba que Garfield y Turner tenían una aventura. Hicieran lo que hicieran sus películas, siempre trataba de hacerlo en la vida real, y creo que lo consiguió con algunas actrices, posiblemente con Lana Turner. El director, Vincent Sherman, trabajó con Garfield y los dos se hicieron amigos. Todas las mujeres estaban locas por él, las jovencitas del estudio y de todos los estudios de la ciudad. Creo que no estaba preparado para aquello. No era lo suficientemente sofisticado para comportarse con madurez, pero cuando se trata de sexo, ¿quién lo es? Intentó llevar a la cama a todas las actrices con las que actuó y con las otras que no trabajó, ni en el teatro ni en el cine. Pero creo que la única mujer que le amó fue Robbie, su esposa. Puede que Garfield fuera descuidado en su matrimonio, pero cuando se trataba de su carrera, John lo tenía todo controlado. En 1946, el actor dejó la Warner Brothers para crear su propia productora cinematográfica, Enterprise Productions. Fue más inteligente que muchos de los actores que intentaron lo mismo como Humphrey Bogart, porque por lo menos Garfield tuvo la vista suficiente para contratar a gente muy buena como Abe Polonsky. Garfield y el guionista Abram Polonsky trabajaron juntos por primera vez en la película de 1947 Cuerpo y Alma. La película trataba de un boxeador que se niega a tirarse al suelo en un campeonato. Cuando sale del cuadrilátero, el organizador le dice: ¿qué te hace pensar que te vas a salir con la tuya? Y él le contesta: ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? Todo el mundo muere. Y así es como termina la película. Cuerpo y Alma fue una de las películas más taquilleras de 1947, y Garfield obtuvo una nominación como mejor actor.
En el ámbito profesional la vida le sonreía. Sin embargo, el actor nunca sospechó que iban a empezar a surgir preguntas acerca de sus controvertidas afiliaciones políticas. Aquello fue un suceso muy desafortunado, porque realmente era un ciudadano norteamericano leal. Nunca le escuché decir algo antiamericano. A pesar de su pasado patriótico, los representantes del gobierno dudaban de su lealtad. ¿Era realmente un comunista? En los años 40, el popular actor John Garfield actuó en varias películas patrióticas de guerra e incluso creó su propia productora. Garfield vivió el sueño americano hasta que aquel sueño le explotó en la cara. A finales de los 40, mucha gente temía que el comunismo acabara con el modo de vida americano. Si sospechaban que eras comunista o simpatizabas con ellos, un comité especial, formado por congresistas, te investigaba. Como consecuencia, muchas estrellas de Hollywood se vieron envueltas en problemas políticos. El Comité Central contra las Actividades Antiamericanas sabía que obtendrían más publicidad si acusaban a personajes famosos que si nombraban a algún desconocido que trabajara en una planta de Detroit, Cleveland o algo por el estilo. En 1947, Garfield se unió a otras celebridades de Hollywood en Washington para hablar en contra de la investigación del comité. Are you a member of the Communist Party or have you ever been a member of the Communist Party? El comité estaba decidido a castigar a muchos de los actores que habían protestado contra su investigación. This is John Garfield. There is no guarantee that the committee will stop with the movies. Once they get the movies in Broadway throttled, how long will it be before the committee goes to work on the freedom of the air? Are they going to scare us into silence? If this committee gets a green light from the American people now, will it be possible to make a broadcast like this a year from today? En los años 50, cualquiera que perteneciera al mundo del espectáculo y que fuera relacionado con el Partido Comunista entraba en la lista negra. Julie Garfield recuerda cómo su padre fue acusado. Querían que un actor famoso fuera el chivo expiatorio para que sirviera de ejemplo. Se eligió entre Danny Kaye, Edward G. Robinson y mi padre. Los tres hombres eran judíos y habían estado involucrados en causas liberales. Eligieron a mi padre porque había creado su propia productora y se había distanciado de los estudios, lo cual suponía una amenaza para ellos. Por eso le lanzaron a los lobos. El 23 de abril de 1951, John Garfield testificó en Washington ante el Comité Central contra las Actividades Antiamericanas. Uno de los congresistas le preguntó a Garfield si era o había sido alguna vez miembro del Partido Comunista. Su testimonio frente al Comité Central contra las Actividades Antiamericanas resultó sospechoso porque declaró que nunca había sido comunista. En primer lugar, él no era miembro del Partido Comunista, pero ¿a qué no sabéis quién no era? Su esposa. En segundo lugar, ¿conoces a algún comunista? Dijo que nunca había conocido a ninguno, cuando la mitad de aquel grupo era comunista. Hizo un trato con el comité antes de testificar. El trato consistía en que no le preguntarían nada sobre su esposa y que ni siquiera mencionarían su nombre. Él accedió. Pero el comité le pidió que revelara los nombres de todos los demás que supiera que eran comunistas, y Garfield resistió. Actuó como un chico de las calles. No dio los nombres, no les delató y por eso le pusieron en la lista negra. Garfield se negó a cooperar con el comité. Su nombre apareció en los Canales Rojos, una lista de casi 150 profesionales del cine a los que se consideraba comunistas. Como muchos otros en la industria del cine, John Garfield se convirtió en un hombre marcado en Hollywood. Era rico, famoso, le gustaba lo que hacía y de repente se lo arrebataron todo. Aquello le torturaba muchísimo porque no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Después de 15 años siendo una gran estrella del cine, Garfield veía cómo le cerraban las puertas. El famoso actor John Garfield fue un hombre que desafió al sistema. A pesar de la presión del gobierno, se negó a acusar a algunos de sus amigos que podrían haber sido comunistas. Después de su testimonio ante el comité, en la primavera de 1951, el actor tuvo que enfrentarse a las consecuencias. Una posible acusación de perjurio que le llevaría de vuelta a Washington, para jugar una nueva partida al gato y al ratón. En el testimonio no pudieron demostrar si Garfield decía la verdad o mentía. Así que anunciaron públicamente que dejaban su testimonio en manos del FBI. El FBI fue exhaustivo en la investigación de John Garfield.
Se sentía como si estuviese bajo una nube constante de sospechas y la gente empezaba a esquivarle claramente. Su pasión era la interpretación. Eso fue lo único que siempre quiso hacer en su vida y cuando le arrebataron aquello, quedó destrozado y muy deprimido. Intentó encontrar alguna forma de limpiar su nombre. En 1951, John Garfield tomó medidas desesperadas para salvar su reputación. No hasta el punto de desvelar nombres, pero hizo un esfuerzo escribiendo un artículo que le vinculaba con su imagen cinematográfica, titulado "Hice el primo por un gancho de izquierdas". Para quitarse de encima al comité, Garfield afirmaba en su artículo que fue engañado por el Partido Comunista. ¿Pero le serviría hacerse el inocente para salvar su carrera o solo lograría acusar a los que estaba intentando proteger? Garfield acudió a su amigo Joe Bernard para que le aconsejara si debía entregar el artículo. Le dije, déjalo estar. Probablemente las cosas volverán a su cauce, pero él me dijo, no, no lo entiendes. Simplemente no lo entiendes. Garfield siguió adelante y entregó su artículo a la revista Look. Irónicamente fue rechazado porque el escrito no parecía revelar ninguna información nueva. Mientras tanto, Garfield seguía desesperado por encontrar reelección e hizo un último esfuerzo por limpiar su nombre. Acudió al FBI para discutir sus controvertidas conexiones políticas, pero el FBI quería que Garfield delatara a su esposa, Roberta. Le sentaron en el escritorio y le pusieron delante el carné del Partido Comunista de su esposa caducado y algunos cheques suyos. Le pidieron que firmara una declaración jurada diciendo que ella había pertenecido al Partido Comunista. Le dijeron que estaría fuera del saco si decía aquello y él les contestó: que os den. A pesar de sus esfuerzos por proteger a su esposa, hubo problemas en el matrimonio y terminaron separándose. John se trasladó al Hotel Warwick de Nueva York y de repente Garfield tuvo suerte. Consiguió el papel de protagonista en la adaptación teatral de Sueño Dorado, un papel que le habían negado años antes. Garfield estuvo de gira con la obra durante 9 semanas. People have hurt my feelings for years. I never forget. You can't get even with people by playing the fiddle. If music shot bullets, I'd like it better. La obra tuvo éxito, pero era demasiado tarde para resucitar su carrera. La lista negra había hecho su daño. Iba a actuar en la producción televisiva de Sueño Dorado para la CBS con Kim Stanley, pero le retiraron del proyecto 2 días antes de morir. El 20 de mayo de 1952, John Garfield murió de un ataque al corazón mientras dormía. Era un hombre con un historial de problemas de corazón, que había sufrido 2 infartos previamente, y la investigación del gobierno le provocaba un estrés constante. Incluso después de muerto, la controversia rodeó a Garfield. El joven actor murió en el apartamento de su compañera, la actriz Iris Whitney. Dijeron que mi padre murió estando con ella en la cama, lo cual no es verdad. Lo convirtieron en un infame escándalo. Yo no me lo creo, porque hablé con Iris Whitney aquella noche. Cenaron en el restaurante Luchos. Él la llevó a casa y ella le metió en la cama, porque estaba exhausto. A la mañana siguiente, fue a llevarle un vaso de zumo de naranja y le encontró muerto. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Cómo le dio el infarto? ¿Qué estaban haciendo? Nadie lo sabe. Tanto John Garfield como Iris Whitney se llevaron su secreto a la tumba. Cuando estás casado y mueres en el apartamento de una mujer, supongo que todos damos por hecho que se estaban teniendo relaciones sexuales. En cierto modo, tal vez sea esa la forma en que hubiera querido que le recordasen. Menuda forma de morir. Muchos sospechan que Garfield murió a causa de la presión a que le sometió el FBI. Es interesante ver todo el tiempo, esfuerzo, dinero que se invirtieron para poder demostrar que mentía y lo poco que sacaron en limpio. Definitivamente creo que la muerte de John Garfield fue provocada por la situación en la que se encontraba. El funeral de mi padre tuvo lugar en la capilla de Riverside, entre la calle 76 y la avenida Amsterdam. Se suponía que iba a ser un funeral privado y familiar, pero acudieron 10.000 personas para rendirle sus respetos. Era un actor muy dominante, que abrió las puertas a otros como él. Marlon Brando, James Dean, Steve McQueen, Paul Newman o Robert De Niro. Y uno de los mayores misterios y escándalos para mí es como 50 años más tarde ya no nos acordamos de John Garfield. Puede que algunos no le recuerden, pero John Garfield está inmortalizado en más de 30 películas y preparó el terreno para una nueva generación de actores. Soy AJ Benza, les espero en el próximo programa para conocer la otra cara del Paseo de la Fama.
Britannia book? From A to Z. You're only 21? And a half. Something's wrong someplace. I don't know. There's one thing we could do that would fix everything for us. What? Pray for something to happen to Nick? John Garfield. Es John Garfield. En 1938, este joven llegado del infierno de los barrios bajos del este de Nueva York irrumpió en Hollywood. Entre los papeles más memorables de Garfield se encuentran el de un pícaro muy astuto en El cartero siempre llama dos veces y el de un boxeador rebelde en Cuerpo y alma. Rápidamente la fama de Garfield en Hollywood se esfumó. Del folclore sexual. Soy A.J. Benza y esta es la trágica pero verdadera historia de John Garfield, un hombre cuya fortuna en Hollywood se convirtió en un desastre. I've made a big mistake in my life, and I've got to be this way just once to fix it. They hang you for a thing like that. Oh, but not if you do it right. And you're smart, Frank. You'll think of a way. Plenty of men have. He never did any harm to me. A los 30, en 1951 se encontró en un callejón sin salida, teniendo que elegir entre destruir su carrera y traicionar a sus amigos. Aquello le mató, le destrozó por completo, se sintió absolutamente traicionado. Hoy en Misterios y Escándalos recordaremos la caza política de brujas de los años 50 y trataremos de saber por qué John fue condenado por el gobierno federal. Dijo que estaba en contra del comunismo y siempre luchó contra él. No era comunista. De 3 años, John Garfield ya era una gran estrella de cine. Cuando El cartero siempre llama dos veces llegó a las pantallas en 1946. Nadie había visto nunca a alguien así. Era solemne. Sabía tratar a las damas con dulzura y sorprendió a la crítica. Su vida fue como la que representó en la gran pantalla. No dio los nombres, no fue un soplón. Y por eso le pusieron en la lista negra. Además, sabremos la enorme presión a la que estuvo sometido. Era un hombre con un historial de problemas de corazón, que había sufrido 2 infartos previamente, y la investigación del gobierno le provocaba un estrés constante. También conoceremos la extraña leyenda que empañó la memoria de Garfield. Las circunstancias que rodearon la muerte de John Garfield forman parte del folclore popular de Hollywood.